Dios bendiga, hermanos. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuánto ama usted a sus hijos? A su hijo, a su hija. ¿Cuánto los ama? Mucho. Y los que tenemos nietos, a los nietos también. Pero los amamos mucho, ¿verdad? Aunque no son nuestros. No, pero los amamos mucho. Los amamos mucho. Y quiero llevarlos a pensar, hermanos, a meditar en esto. Nosotros siempre deseamos que nuestros hijos estén bien, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos, que estén bien, que no se involucren en problemas, que no caigan en drogas, que no vayan a tener un accidente trágico, que les vaya bien en todo, en donde quiera que anden, que Dios los proteja, los cuide en las escuelas. Nos damos cuenta de tragedias que pasan y nosotros, gracias a Dios, no hemos sufrido nada de eso. Oramos por ellos para que Dios los proteja, los cuide. Si trabajan, van al trabajo, que el Señor los guarde, los prospere, que les vaya bien, siempre que les vaya bien en todo. Y algo bien importante, no queremos que sean engañados con alguna religión. Nosotros que somos cristianos, que hemos conocido la verdad, no queremos que sean engañados con una religión. Y sobre todo, queremos que lleguen al cielo, ¿verdad? Queremos que lleguen al cielo, que eso es lo más importante. Queremos que ellos vayan al cielo. Y podemos seguir hablando aún más cosas que deseamos para nuestros hijos, que sean prosperados, que tengan un buen trabajo, que les vaya bien en todo, mucho más cosas. Ahora, otra pregunta les voy a hacer. Cuando ellos nos desobedecen, especialmente cuando estaban adolescentes o pequeños, ¿nos desagradaba o nos desagrada? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Nos desagrada que nos desobedezcan. No es nada agradable a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que les decimos o les enseñamos es para su bien. Porque queremos que les vaya bien y que no les vaya a pasar algo malo. Y si desobedecen, pues nos desagrada porque pues, nos da temor que algo malo les pase, que se vayan por un camino equivocado. Y nos duele, porque queremos el bien para ellos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Queremos el bien para ellos. Ahora, el Señor Jesucristo hacia nosotros es igual. Y ese es el punto principal, ese es el meollo del asunto que quiero que piensen. El Señor Jesucristo nos ama aún mucho más profundamente que nosotros a nuestros hijos. ¿Sí lo cree? Amén. Él nos ama mucho más, hermano, mucho más. Dios nos ama mucho más a nosotros que nosotros a nuestros hijos. Cantamos un himno que dice, cuán profundo es tu amor. Muy profundo. Algo que en realidad no podemos ni siquiera entenderlo, porque como dice la palabra de Dios, más Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, sabiendo cómo estaba el mundo, cómo estaban las gentes de perdida, estábamos perdidos en pecado, haciendo lo malo, Él estuvo dispuesto a venir, estuvo dispuesto a morir. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, como Él es omnisciente, todo lo sabe, cada uno de nosotros estaba en su mente. Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Estaba muriendo por ti y por mí, por cada uno de nosotros individualmente. Su amor es muy, muy profundo. Y es algo, quiero llevarlos a pensar, así como tú amas a tus hijos, y que te desagrada cuando te desobedecen,
porque tú no quieres que les pase algo malo. Así nos ama el Señor mucho, mucho más, y Él no quiere que le desobedezcamos. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él se preocupa por nosotros, o no sé si se pueda usar la palabra preocupar, no sé si se preocupa, pero Él tal vez sí, le duele en su corazón cuando la gente peca. Dice la palabra de Dios que en Génesis que le dolió en su corazón, porque la gente de continuo era el mal. ¿Y por qué le duele en su corazón? Porque nos ama. Porque Él nos ama, por eso. Porque Él sabe que cuando hacemos lo malo, van a venir consecuencias y van a venir cosas malas a nosotros. Él quisiera que toda la gente viviera vidas consagradas a Él, dejándonos guiar por Él para no pagar consecuencias en el futuro o después. Porque la palabra de Dios dice, y lo dice para prevenirnos, no para condenarnos o para juzgar, dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si sembramos para la carne, ¿qué cosechamos? ¿Se acuerdan? Corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, segaremos ¿qué? Vida eterna. Santificación, dicen Hebreos. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Vamos a ver varios pasajes. Pero el propósito es que quiero que veamos el amor del Señor. En el versículo 16, lo sabemos de memoria, dice ahí, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Se despojó de su Hijo, el Señor Jesucristo se despojó de su gloria. Algo difícil de entender, de explicar, porque Dios, un solo Dios todopoderoso, se manifestó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por razón de nosotros o por causa de nosotros. El Padre siguió sentado en su trono. Jesucristo, Dios mismo, Dios tomó cuerpo de carne y vino a esta tierra. Sufrió, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero en realidad él dice la palabra de Dios que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Cuando ese cuerpo estaba sepultado, Jesucristo estaba en lo más profundo de la tierra, su ser, el ser divino, y luego al tercer día resucitó, salió de la tumba, estuvo con sus discípulos, más de 500 hermanos lo vieron, y luego ascendió a los cielos y se sentó una vez más en su trono y está en su trono glorioso. Y desde ahí Él nos está viendo, y en este momento nos está viendo. Dice la palabra de Dios que él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Cómo es que Él está aquí? Nos está viendo, Él es todopoderoso. Para Él, hermanos, la tierra es algo, Él puede ver a cada persona. Además tiene millones o billones de ángeles que están bajo su autoridad, trabajando para Él, sirviéndole a Él, son los mensajeros del Señor. Y por eso el diablo no nos ha destruido, porque Él nos protege, hermanos. Él nos guarda, nos cuida. El Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros, Él está viéndonos todos los días, cada momento. Aun cuando nosotros estamos durmiendo, Él está cuidándonos, viéndonos. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito es la salvación y la vida eterna. No hay cosa más importante
en este planeta Tierra, sino que la salvación de las almas. Porque todo esto va a pasar, nosotros vamos a pasar, las generaciones antiguas pasaron, estamos nosotros viviendo ahora, un día pasaremos, vendrán otros, pero ¿cuál es el propósito principal del plan de Dios? La salvación de tu alma, la salvación de mi alma, la salvación de las almas, y un día estaremos por toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga la salvación y obtenga la vida eterna. Quiero llevarlos a 2 Corintios, hermanos, por favor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos reconcilió. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados, éramos enemigos por causa del pecado, pero a través de Cristo venimos a ser amigos una vez más, nos reconcilió. Ahora estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Algo bien importante que dice en el Evangelio de Juan, hermanos. Jesucristo dijo que Él estaba en el Padre y Jesucristo en nosotros y nosotros en Cristo. Vea usted la unidad que hay entre nosotros y Dios y Cristo, entre nosotros y Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. O sea que ahí no podemos separarnos de Él. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no podemos separarnos. Es cierto que si pecamos, el Espíritu Santo se contrista, se rompe la comunión y sentimos mal, sentimos que el Espíritu Santo se ha entristecido y sentimos la necesidad inmediata de pedirle perdón y de volver una vez más a tener esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo. Pero como dicen algunos, perderse la salvación jamás, jamás, porque estamos en esa unidad, Dios o Cristo en nosotros, bueno, Cristo en Dios y Cristo en nosotros, Dios en nosotros y nosotros en Dios, nosotros en Cristo. Imagínense esa unidad. Nosotros humanos, pecadores, esta carne que a veces el diablo en nuestra mente pone pensamientos negativos, nos quiere engañar, nos quiere hacer sentir que son nuestros. Uno tiene que inmediatamente rechazarlos, como dice ahí en Filipenses. Dice que pensemos en todo aquello que agrada a Dios, glorifica a Dios. Dice, en esto pensad, si algo digno de alabanza a Dios, en esto pensad. Y cuando hay pensamientos negativos, dice que inmediatamente se los llevemos a Dios en oración. Inmediatamente llévaselo a Dios en oración, ese pensamiento negativo, ese pensamiento que te va a robar la paz. Y dice el Señor que Él te va a dar la paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y dice que guardará tu corazón, nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. En Cristo Jesús. Entonces dice aquí, sigo leyendo, que Dios, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios demostró su amor, aunque siendo pecadores, Él nos perdonó y nos encargó, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, rogándole al mundo, a la gente que no quiere, rogándole, ven a Cristo, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, porque Dios te ama, Cristo te ama. Porque no hay cosa mejor que estar en paz con Dios, que estar reconciliados con Dios. Ahí hay bendición, ahí hay paz, ahí hay protección. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, reconciliados con Dios. Y luego dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermano, por esta razón, Jesucristo, por ese amor que nos tiene a nosotros, que le tiene al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, por esa razón no le importó venir a sufrir, a dar su vida, a dar su cuerpo, a derramar su sangre para rescatarnos a nosotros los pecadores, para rescatarnos a los pecadores, aún siendo nosotros malos pecadores. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Nos ama tanto que Él quiere, hermanos, que estemos cerca de Él. Nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Recuerden que comencé diciendo cuánto amamos a nuestros hijos y no queremos que nada malo les pase. Uno les da un consejo para el bien de ellos, porque no queremos que les vaya mal, y cuando desobedecen, pues nos turban, nos desesperan o nos desagrada. De la misma manera, a Dios no le gusta que le desobedezcas. No le gusta que le desobedezcamos, porque nos va a ir mal. Y Él quiere el bien para nosotros. Él quiere lo mejor. Él no quiere malas influencias en tu vida, en nosotros. No quiere malas influencias en la iglesia, en su iglesia. Dios quiere que tengamos una comunión cercana, profunda, que seamos solamente para Él, porque Él nos cela, Él nos anhela celosamente. No quiere que compartamos con malas influencias. Si lo hacemos, es para que esas personas escuchen por tu boca que Cristo te salvó, que Cristo nos salvó, que Cristo les ama, que en Cristo hay la salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo es una mejor vida. Nosotros debemos de ser influencia a esas personas que están perdidas, no que esas personas sean influencia para nosotros y arrastrarnos a vivir de una manera que a Dios desagrada, porque a Dios le duele en su corazón. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, dice el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener esa relación con Dios bien profunda, buscando su dirección, buscando su protección de las malas influencias, para que nosotros, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, seamos influencia para los demás, no, o sea, los que no le conocen, los que no conocen a Dios, no los que no conocen a Dios sean influencia para nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Imagínense, hermanos, cuando el Señor llame a su iglesia, vamos a subir a la presencia de Él. Si aún estamos vivos y el Señor arrebata a la iglesia, va a llamar a la iglesia y dice que lo vamos a encontrar en las nubes, le veremos a Él cara a cara y así estaremos por toda la eternidad con Él. De ahí nos va a llevar a su reino. Qué glorioso será ese día, hermano. Qué glorioso será ese día. Hay un canto que dice, cuán gloriosa será la mañana. ¿Lo han oído? Cuando venga el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Cuando nos llame a su presencia, nos lleve, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. O sea, si nosotros tenemos esa fe y esa esperanza, no vamos a querer participar de las malas obras o de las malas influencias que vienen las personas que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo. Nosotros seremos influencia para ellos, no ellos para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Estamos esperando a Cristo. Cristo viene y estamos esperándolo. No sabemos cuándo viene, si viene mañana, si viene el próximo año, si viene dentro de 5 años, 10 años, no lo sabemos. Pero sabemos que Él viene y esa es nuestra esperanza. Pero puede venir dentro de una semana. Y si esa es nuestra esperanza y estamos esperándolo con gozo, con ganas, porque este mundo está pervertido, está bien corrompido y quisiéramos irnos ya, lo único que pensamos, o decimos, y yo lo digo, nuestros familiares. Queremos que ellos conozcan al Señor, pero nosotros tenemos que ser de testimonio para ellos, para que ellos vean a Cristo en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y nosotros somos embajadores de Cristo y rogamos a la gente, ven a Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a cada cristiano, que estemos siendo embajadores del reino de Dios, rogándole a las personas, ven a Cristo, ven a Cristo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, así como nuestros hijos cuando son desobedientes, vamos a Efesios, por favor, hermanos. Que nos causa tristeza a nosotros le causamos tristeza a Dios. Efesios 4:30 dice la palabra de Dios, y no contristéis, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, o sea, el día que el Señor venga. Entonces dice el siguiente versículo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí hemos recibido el perdón de Dios, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Hemos recibido el perdón de Dios todos? ¿Y qué dice? Que perdonemos a las demás personas, a los que nos ofenden. Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros debemos de perdonar a las demás personas. Y no debemos de tener enemistad con nadie, absolutamente con nadie. Dice, antes sed benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y termino, hermanos, ahí en Santiago. Vamos a Santiago,
En el capítulo 4 dice el versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos? Amén. Él nos anhela. ¿Qué quiere decir esto? Nos desea. Él quiere que estemos siempre con Él, siempre cerca de Él. En esa relación, en esa comunión. Yo le hablo a Él en la oración, Él me habla a mí a través de su palabra cuando leo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando leo la palabra de Dios, Dios me está hablando. Y cuando oro, yo estoy hablando con Dios. Y el Señor nos anhela. Y de una manera celosa, ¿qué quiere decir esto? Que Él no quiere compartirnos con nadie más. No quiere que nosotros le coqueteemos al diablo. No quiere que permitamos nada, absolutamente nada que proviene de las tinieblas a nuestra vida, a nuestro hogar. Él quiere que estemos totalmente nuestra vida consagrada de Él, entregada a Él, porque Él nos ama mucho. A ver, vamos a pensar de esta manera. Hermanas, usted ama a su esposo, ¿verdad que no le gustaría compartirlo con nadie más? ¿Verdad que no? Hermanos, amamos a nuestra esposa y no la queremos compartir con nadie, ¿verdad? Ni siquiera pensarlo. El Señor no quiere compartir con nadie. El Señor nos anhela celosamente. ¿Leyó el versículo? Amén. ¿O pensáis, dice, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él quiere, hermanos, que estemos cerca de Él siempre. No permitamos nada. Y miren, cuando viene un pensamiento a nuestra mente que es desagradable a Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros, pone tristeza. Pone algo ahí, algo raro, que una incomodidad o causa tristeza, causa rechazo. Inmediatamente rechácelo, porque eso viene de las tinieblas. Rechácelo, sea palabra de persona, sea un pensamiento que viene de algún demonio, o sea algo que mira con sus ojos o algo que escucha con sus oídos. Inmediatamente rechace toda cosa que no viene del Espíritu Santo por su bien. Así como nosotros amamos a nuestros hijos y les queremos evitar lo malo para que les vaya bien, así Dios quiere evitarte que participes de cosas para que no te vaya mal. Y nosotros como padres o como abuelos, si nosotros estamos bien tomaditos de la mano del Señor, bien obedientes, Dios se encargará de bendecir a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestra descendencia. ¿Lo cree? Amén. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias por su maravilloso amor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Ahora, Señor, vamos a dedicar el resto del tiempo a orar, poner las necesidades que tenemos en estas hojitas en sus manos, Señor. Hay enfermos, hay hijos, hay nietos, hay personas, Señor, que necesitan mucho de nuestra oración. Y, Señor, queremos llevarlos a usted, a su presencia, en el nombre de Jesús. Gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo y gracias por su presencia. En el nombre de Jesús, amén.